Hola, YouTubers. Vamos a hablar hoy de un libro, bueno, de varios libros, pero de un autor. Yo sé que siempre es más gratificante hablar de autores bien conocidos, famosos, con larga trayectoria. Stephen King, Arturo Pérez Reverte, esa gente siempre llama más la atención porque la fama conlleva ese tipo de atracción hacia los que circuláis por YouTube. Pero creo que un canal como este tiene también la obligación de mostrar a gente que no tiene esa trayectoria y que sin embargo tiene también interés en sus propuestas. Por eso hoy voy a hablaros de El mejor del mundo, de Juan Tallón. Este es el último libro. Pero quiero decir que sigo a este hombre desde hace bastante tiempo. Es verdad que no leí los libros que no eran de narrativa, ni siquiera sus dos primeras novelas, pero sí leí la tercera, que se titulaba Salvaje Oeste. Era una novela muy interesante, porque era una novela política, una novela que hablaba de cómo políticos, empresarios, periodistas, gente del mundillo se interrelacionaba y cómo conseguían sus propósitos, cómo conspiraban, cómo hundían a aquel y elevaban a este otro, y en definitiva lo que pasa en el mundo de la política. Es verdad que el título no ayudaba demasiado, habrá quien pensaría, uy, una novela del oeste, Salvaje Oeste, ahí te equivocaste, Juan, perdona que te lo diga, pero no pasó nada con la novela. Hay otra teoría acerca de que la literatura, la narrativa política no interesa, porque la realidad cotidiana que aparece en las noticias es mucho más impactante, mucho más extravagante y mucho más sorprendente que la que puedas contar en una novela. Esto podría ser verdad. Hace unos días leía también un reportaje acerca de las dificultades que tienen los que hacen series televisivas para colocar algunos productos que hablan justamente de eso, de la política y de casos reales. Pero ahí yo creo que hay un factor de miedo por parte de las cadenas, incluso las plataformas, a que se rompa el delicado equilibrio que mantienen con el poder. Y en consecuencia no quieren meterse en jaleos. Pero hay unas cuantas novelas interesantes que hablan de este territorio, y Juan Tallón tiene una que se titula Salvaje Oeste. No la he encontrado entre todos estos libros, pero bueno, he encontrado otras suyas que merecen también un poco de atención. La siguiente novela de Juan Tallón es Rewind, que es esta novela. En ella se cuenta qué es lo que ocurre tras una explosión en Francia, en un piso donde se juntan diferentes jóvenes y bueno, pues cada uno tiene su historia, tiene sus dependencias, tiene su pelea con la vida, y los vecinos pues también tienen bastante jaleo. Es una novela casi generacional, en el sentido de que Juan podría tener la edad de esos chavales que se enfrentan ahí a qué es lo que ha pasado con esta explosión que estamos viviendo, un atentado terrorista, un accidente, qué es lo que pasa. Es una novela la más breve de toda la carrera de Juan Tallón, es interesante, quizá no es perfecta, no está definitivamente bien construida, pero a mí es una novela que me gustó bastante. Y luego, y esta sin duda alguna es la obra maestra de Juan Tallón, no solo porque se titula obra maestra, sino porque es una novela que habla de un caso verdaderamente sorprendente, que es la desaparición de una escultura de Richard Serra. Richard Serra era ese hombre que doblaba chapas y las vendía como obras de arte, incluso ocupando lugares de privilegio en museos famosos en todo el mundo, como el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Debo reconocer que a mí siempre me ha parecido más un metalúrgico que un artista, y su obra no me interesa en absoluto, pero hay mucha gente que sale transformada de haber recorrido los vericuetos de sus obras en los museos. Así que, oye, no me hagáis caso y disfrutad de Richard Serra, cada uno tiene su opinión. Bueno, pues una obra de este hombre, que pesaba un montón de toneladas, 38 toneladas, desapareció y no se encontró. ¿Y qué es lo que pasó? Pues no se sabe qué es lo que pasó. Juan se permite ciertas teorías en este libro y nos habla de qué es lo que ocurrió. Pero claro, como no se sabe qué es lo que ocurrió, gran parte de la historia está inventada. Y bueno, la historia es más abracadabrante. Luego Serra propuso rehacer otra vez la obra y cobrar por ello, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, lo dejaremos ahí. Esta es una de esas historias para el anecdotario político, artístico, periodístico del país. ¿Qué es lo que ha hecho Juan en esta obra maestra? Pues juntar a una serie de personajes que van
mientras se cuentan sus historias y sus circunstancias, van también opinando sobre qué es lo que ocurre. Así cada capítulo pues tiene... mencionaré los del primero. Navidad Pulido, periodista; Richard Serra, escultor; Teresa Pons, vigilante del Reina Sofía, que es el hotel, el museo en el que desapareció; Calvin Tompkins, crítico de arte; Ana Martínez de Aguilar, directora del Reina Sofía; Oriol Bohigas, arquitecto; Marta Verdú, jueza de instrucción. Cada uno de ellos van aportando unas páginas en esta reconstrucción, que me parece un trabajo muy agotador, con mucha inventiva y muy aprovechable. Pero no he venido aquí a hablar de obra maestra, que ya aparece en una de las recopilaciones, esos book hauls que de vez en cuando hacemos, sino de su nueva novela, El mejor del mundo, que no es como obra maestra, sino que es una novela más liviana, pero que también tiene su interés. Veréis, el protagonista es un fabricante de ataúdes de Ourense. Juan Tallón es de Ourense. Y se va a México a una convención, y allí pasan cosas, y cuando vuelve de México resulta que la vida ha cambiado, la realidad no es ya la que era. Empieza descubriendo poco a poco las cosas y se precipitan, y oye, que aquello que él conocía ya no existe, o existe cambiado, o existe reformado hasta límites inverosímiles. Él mismo no es el mismo que era antes, tiene un carácter incluso diferente, tiene también unas actitudes relacionadas con el enriquecimiento diferente. En ambos casos se trataba de ganar dinero, pero hay diferencias sutiles. Lo curioso del caso es que la novela tiene dos niveles. Por una parte se va contando esa historia que he mencionado así por encima, que da lugar a momentos estrambóticos y muy divertidos y otros terribles, pero al mismo tiempo en los capítulos pares se va contando la historia del personaje original a través de las personas que le conocieron. Su padre, su mujer, su hija, los compañeros de trabajo, bueno, sus asalariados, en fin, la gente que le conoció. Y con ello se va formando un retrato que, curiosamente, en la segunda parte, cuando todo eso empieza a trastocarse, no cambia el tono de los capítulos pares y se está dando la imagen del segundo de los protagonistas, sino que se sigue contando la historia del primero. Y a mí eso me parece que ahí chirría un poco el asunto, pero nada, pelillos a la mar, ¿eh? A mí me parece que la novela está magníficamente construida y que, bueno, pues hay estas sorpresas que te va dando la escritura y el cambio de características, la creación de personajes. Hay montones de personajes en esta novela y yo creo que es una novela tremendamente disfrutable, muy interesante, y además tiene una serie de detalles verdaderamente gloriosos, como por ejemplo es que en ese mundo al que accede nuestro protagonista, y que no es el que él conocía, ¿a quién le han dado el premio Nobel de literatura? A alguien a quien nuestros amigos han demandado muchas veces, a Stephen King, que ya era hora que se lo dieran, aunque fuera en la ficción. Bueno, pues como este detalle hay otros muchos que cambian en la realidad esa que vive nuestro protagonista. Ya digo, El mejor del mundo es una de las novelas de este otoño-invierno. Ahí queda como indicación. No es un autor famoso, pero ¿quién dice que los autores famosos sean los mejores? No seré yo, desde luego. Juan Tallón, El mejor del mundo.